Bueno, buenas tardes, mi nombre es David Felipe Cruz y del Colegio Claustro Moderno, y el día de hoy les vengo a hablar de cómo hallar el valor de los ángulos de referencia. Bueno, un ángulo de referencia es un ángulo agudo, eso quiere decir que es menor o igual a 90 grados, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a saber cómo se halla su valor. Los ángulos de referencia en general se utilizan es para las funciones trigonométricas, pero pues hoy solo encontraremos el valor de ellos. El ángulo de referencia va desde nuestro lado terminal hasta el semieje más cercano. Es decir, este es nuestro ángulo, ¿sí? Alfa. Alfa. Y lo que vamos es hallar el ángulo de referencia. Entonces, el ángulo de referencia va desde el lado terminal, que es este, hasta el semieje X más cercano. El eje X es este y el semieje sería este, ¿sí? De este lado. Entonces, nuestro ángulo de referencia quedaría desde acá hasta acá. Y este sería nuestro ángulo de referencia. Bueno, ya recordamos qué son los ángulos de referencia. Bien, ahora vamos a pasar a hallar su valor. Los ángulos de referencia, o la forma de hallar su valor, tiene distintos procedimientos, ¿sí? En este caso, pues, como ya ubicamos este ángulo de referencia, lo que vamos a hacer es hallar directamente su valor. Entonces, cuando tú vas a hallar el valor de un ángulo de referencia, necesariamente necesitas el valor de este ángulo, ¿sí? Entonces vamos a poner que alfa va a ser igual a 140 grados, ¿sí? Entonces, para hallar el ángulo de referencia, esto se determina, digamos, del cuadrante en el que se encuentra el ángulo o el lado terminal. El ángulo de referencia, perdón. En este caso, nuestro ángulo de referencia se encuentra en el cuadrante 2. ¿Sí? Entonces, la fórmula que vamos a utilizar para hallar el ángulo de referencia va a ser a 180, que es la medida de todo el eje X, le vamos a restar nuestro ángulo alfa, ¿sí? Y con eso vamos a hallar el valor del ángulo. Entonces, alfa sub b sería 180 menos 180 grados menos 140 grados, lo cual nos da que nuestro ángulo de referencia mide 40 grados. Eso sería en el cuadrante 2. Listo, ya vimos cómo hallar el ángulo de referencia en el cuadrante 2, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a devolver y vamos a ver cómo se halla en el cuadrante 1, que sería este de ahí. Entonces, tenemos nuestro ángulo, ¿sí? Digamos es beta, ¿sí? Y con el valor de nuestro ángulo de referencia va a ser igual al de nuestro ángulo. ¿Por qué? Porque como va desde el ángulo de referencia va desde el lado terminal, que sería este, hasta el semieje X más cercano, pues nos quería dar que así, ¿sí? Eso quiere decir que al beta sub b sería igual a beta, que es nuestro ángulo, ¿sí? Porque tienen el mismo valor y ya. Bueno, ya vimos cómo hallar el valor del ángulo de referencia en el cuadrante 1, que como pudimos ver es supremamente sencillo. Ahora vamos a ver cómo se halla el valor de nuestro ángulo de referencia en el cuadrante 3. ¿Sí? Entonces, para ello vamos a utilizar una fórmula que va a ser muy parecida a la que vimos para hallar el valor del ángulo de referencia en el cuadrante 2, ¿sí? Pero lo que cambia es el orden de los factores, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vimos que para hallar el valor del ángulo de referencia en el cuadrante 2 es 180 menos el ángulo que tenemos. Ahora va a ser
el ángulo, la fórmula para hallar el ángulo de referencia va a ser nuestro ángulo, ¿sí?, menos 180 grados. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que tengo un ángulo el ángulo alfa, ¿sí?, que va así, esto es alfa, y digamos que alfa vale 225 grados. ¿Sí? A esos 225 grados les vamos a restar el 180. Eso sería tal que así. Y esto nos daría 45 grados. ¿Sí? Es decir, que nuestro ángulo de referencia, ¿sí?, nos daría 45 grados. Bueno, acabamos de ver cómo hallar el valor del ángulo de referencia en casi todos los cuadrantes. Lo vimos en el cuadrante 1, en el cuadrante 2 y en el cuadrante 3. Ahora nos queda hallarlo en el cuadrante 4. ¿Sí? Recordemos que para el cuadrante 4 los ángulos van a ser iguales a 360 y mayores a 270 grados. ¿Sí? Esto quiere decir que nuestra fórmula también va a cambiar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo en el cual nuestro ángulo, que está en el cuadrante 4, ¿sí?, le vamos a poner un nombre que va a ser omega, ¿sí?, va a tener un valor de 315 grados. Y la fórmula que vamos a utilizar para hallar el ángulo de referencia de este, que sería este de acá, ¿sí?, va a ser la siguiente. A nuestro ángulo completo, que sería 360 grados, ¿sí?, le vamos a quitar el ángulo al que le queremos hallar el ángulo de referencia. Esto quiere decir que quedaría 360 grados menos el ángulo, que en este caso es 315 grados, ¿sí? O sea, menos el ángulo, ¿sí? Ahora reemplazamos, ¿sí? Entonces, 360 grados menos 315 grados nos daría un ángulo de referencia con valor de 45 grados. ¿Sí? Bueno, ahora ya hemos visto cómo hallar el valor del ángulo de referencia en todos los cuadrantes. Lo siguiente que vamos a ver es cómo hallar el valor del ángulo de referencia utilizando algunas funciones y algunas operaciones un poco más complejas. Bueno, anteriormente vimos cómo sacar el valor de los ángulos de referencia en sus distintos cuadrantes y sus distintas fórmulas. Bien, ahora vamos a ver cómo sacarlo de un ángulo que mide más de 360 grados. Es decir, que da vueltas, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a hallar es ese ángulo de referencia y su valor, obviamente, ¿sí? Entonces nos dicen que este ángulo, ¿sí?, le vamos a poner un valor y es 1234 grados, pero a eso le añaden minutos y segundos utilizando el sistema de numeración sexagesimal. Bien, entonces digamos que nos dan 25 minutos y 36 segundos, ¿sí? Ahora, para hallar el valor del ángulo de referencia de este, tenemos que dividirlo en 360. Bien, entonces 1234 grados, 25 minutos, 36
segundos lo dividimos en 360 grados y digamos que a manera de simbolizar o demostrar que estamos dividiendo también los minutos y los segundos, vamos a poner 00 minutos y 00 segundos, ¿sí? De todas maneras, esto pues al estar en cero no nos va a afectar nada a los minutos ni a los segundos. Bien, entonces ahora tenemos que mirar cuántas vueltas o cuántas veces cabe 360 en 1234. 360 en 1234 cabe 3 veces, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, bajamos primero el 36 y el 25 porque si multiplicamos el 3 por el 0 y otra vez por el 0, pues 3 por 0 es 0 y al restárselo acá no afecta nada. Entonces quedaría 36 segundos y 25 minutos. Ahora, 3 por 0, 0. A 4, 4. Que le quitamos fue 0. 6 por 3, 6 por 3, 6 por 3, 18. Que lo vamos a aplicar al 3, pero no podemos. Si le prestamos, si el 2 le presta 1 al 3, quedaría 13, igual no se le podría quitar el 18. Entonces, toca quitárselo al 23. ¿Listo? Entonces nos quedaría 5. Y ahora, pues lo que hacemos es bajar el 1. ¿Sí? Y esto nos daría 154 grados, 25 minutos y 36 segundos. ¿Listo? Con esto, con esta medida, vamos a hallar el valor de nuestro ángulo de referencia, ¿sí? Entonces, al ángulo de referencia, ¿sí? A 180 se le va a restar el ángulo de referencia con los minutos y los segundos, ¿sí? Es decir, 180 grados, 00 minutos, 00 segundos. A esto se le resta 154 grados, 25 minutos y 36 segundos, ¿sí? Ahora, como al 180, a estos ceros, perdón, no se les puede restar ni el 25 ni el 36, ¿sí? Lo que va a hacer el 180 es prestarle, y como estamos en el sistema sexagesimal, cuando le preste una, en vez de ser 10, va a ser 60, ¿sí? Entonces quedaría algo así. Como el 180 le presta 1 a este 00, quedaría 169 grados, ¿sí? Listo. Si el 180 le prestó 60 a este 00 y quedó 60, pero este no se le puede restar el 36, entonces este le presta a este, por lo cual quedaría como 59 minutos y este quedaría como 60 segundos, ¿sí? Ahora sí le puedo restar este ángulo. Entonces le restamos 154 grados, 25 minutos y 36 segundos. Esto nos da a 60 le resto 36, ¿sí? Entonces nos quedaría
6. 6 en 10, 4. ¿Sí? Y 3 en 5, 24. Sí, aquí no estoy usando el sistema de numeración sexagesimal para la división. La división sí se hace pues normal, como la conocemos todos. Y ahora, al 59 le resto 25. 5 en 9, 4. Y 2 en 5, 3. Ahora, 4 en 9 son 5. 5 en 7 son 2. Y 1 y 1 pues es 0. Entonces nuestra respuesta sería 25 grados, 34 minutos, 24 segundos. Y esto sería nuestro ángulo de referencia. Este sería el valor del ángulo de referencia de esto. ¿Sí? Y bueno, gracias.